Doctor Jorge Enrique Robledo, muy complacido de tenerlo acá desde el Hotel Wiz Bucarica, que antes era el hotel más emblemático de Sí. la ciudad, donde incluso hubo grandes discursos de Gaitán en su balcón que llamó a todo el pueblo santandereano en esa época muy liberal, muy de izquierda. Ahora tener un líder de izquierda que critica también a la izquierda, complacido de estar acá, precisamente, no toda la izquierda, pero sí a quien hoy ostenta el poder en Colombia. Complacido de tenerlo acá, hablar con usted, pero antes que todo, ¿qué lo trae a Bucaramanga? Pues bueno, primero Oscar, mil gracias por su hospitalidad. Contarle que yo este hotel lo conocí por allá en 1968, Ok. sí, que fue como ¿Se la hospedó segunda. acá? No, no me hospedé aquí, pero un amigo sí estaba hospedado aquí, Ah, entonces ok. tuvimos que ver con esto. O sea, porque yo he andado mucho por el país y Ujú. Bucaramanga pues siempre ha sido muy grato estar aquí. Entonces, Oscar, mil gracias por su invitación, ¿cierto? Entonces, ¿a qué vengo? Esta vez vengo porque yo publiqué un libro en octubre que se llama Sin pelos en la lengua, que es un Ujú. libro que es como una historia de mi vida, pero una historia de Colombia al mismo tiempo, porque es la historia de mis luchas. Entonces, pues Sí. tengo que hablar de cosas de política, de economía, trato este gobierno y la historia de Gustavo Petro también, porque bueno, pues es obvio que hay que hacerlo, ¿cierto? Ujú. Entonces, vengo a presentar el libro aquí, a lanzarse, dice el libro Sí. aquí. Ayer estuvimos en la UNAV, hicimos un evento con un número importante de estudiantes. Después fuimos a la UIS, una cosa parecida, y me reuní con unos profesores. Y bueno, y estamos hablando de eso, promoviendo que se lea el libro, que la gente de Bucaramanga y de Santander lo adquiera. Precisamente en ese libro usted hace también un repaso de lo que fue la alcaldía o el gobierno de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Uno de esos temas incluso fue el tema metro, de cómo usted dice que él fue uno de los directos culpables de que el metro no se hiciera subterráneo, entre muchos otros temas. ¿Qué cree usted que está pasando actualmente con la política a 2 años y medio, un poquito más del gobierno de Gustavo Petro ahora como presidente? En el libro yo trato a Petro de dos maneras. Un poco antes de él ser presidente, pues Ujú. porque nos cruzamos en el polo, ahí terminamos en contradicción. Él nos traicionó para irse con Santos, eso es historia patria. Yo lo cuento ahí. Sí. El libro, el grueso del libro no es Gustavo Petro, porque pues estamos Sí. hablando de la historia de mi vida, ¿cierto? Sí. Pero hubiera sido un error grave que yo no tratara a Gustavo Petro cuando compartimos en el polo y rompimos en el polo. Él nos traicionó para irse con Juan Manuel Santos, que Sí. acababa de ser elegido presidente por Álvaro Uribe, y nosotros estábamos en oposición a Álvaro Uribe, y él comete Sí. ese grave delito, llamémoslo así, de traición, ¿cierto? Pero además de que cuento algunas cosas de su vida, compartimos con él en el polo hasta que él rompe con nosotros, porque el polo le hizo oposición a Santos y eso se ofendió muchísimo. Después volvió a respaldar a Santos en las elecciones del 2018, o sea que Petro hizo gobiernismo santista 8 años. Bueno, Sí. y otras diferencias con él. Pero también es natural, este libro se publica el año pasado, Ujú. entonces en este libro hay un análisis del gobierno de Santos, de Petro. Hubiera sido imperdonable que, no sé, yo no dijera nada. Y hay una serie de análisis críticos de ese gobierno, ¿cierto? De mis desacuerdos con él. Yo no voté por Gustavo Petro, recordemos eso, yo voté en blanco en Ujú. el 2022 y en el 2018, cuando él fue candidato la segunda vez. Ah, en ambas ocasiones En votó en ambas blanco. ocasiones, porque yo tengo, como nos traicionó cuando Petro fue Ujú. el candidato nuestro en las elecciones del 2010. Sí, sí, señor. Gana Santos, el polo se declara en oposición a Santos, como era lo obvio, porque pues nosotros veníamos de 8 años de oposición a Uribe, y él entonces se para y dice, no, yo voy a hacer un acuerdo con Santos, y a la semana siguiente lo hizo y sale abrazado con Santos en una foto. Y hacemos de todos modos para bregar a salvar las cosas, hacemos una reunión de comité ejecutivo unas semanas después para convencerlo de que no cometiera ese error que era un horror, ¿cierto? Ujú. Y bueno, nos obligó a votar y votamos y perdió como 25 votos contra 5, una cosa así. Ahí están las cifras en el libro precisas. Entonces, bueno, y él se dedicó a hacerle daño al polo y a destruirnos. Entonces yo no voto por él ni en el 2018 ni en el 2022, porque yo tengo una frase que es de mi vida. A mí, yo confío en la gente, Oscar, Sí. pero a mí la misma persona solo me traiciona una vez. Ok. Porque además él no solo es santista
en el gobierno de 2014 al 2018, sino que en el 2018 vuelve y respalda a Santos, que tenía como vicepresidente a Germán Vargas Lleras. O sea, Petro ha sido santista y vargasllerista, hágame el favor, ¿cierto? Y hoy está lleno de santistas en su gobierno. Sí, es que el cuento de que Petro es la oposición y es el cambio, eso no resiste análisis realmente, no resiste análisis, porque él es una persona muy entregada al libre comercio, al neoliberalismo, a todas esas cosas. Yo suelo decir que Petro es una especie de paquete chileno, con todo el respeto por los chilenos, pero es la manera de decir, sí, que es una persona que se presenta de una manera y es otra cosa. Por ejemplo, hoy Petro está respaldando todas las fórmulas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que eso es lo que en buena medida tiene a Colombia en la olla, porque esas son políticas que no están diseñadas para que a nosotros nos vaya bien, sino para que le vaya bien a Estados Unidos y a las grandes potencias económicas. Claro, pero me llama la atención ese punto porque precisamente uno de los caballitos de batalla de la izquierda que está más cercano a ese lado, en contra suya en especial, ha sido ese, que supuestamente usted no es tan de izquierda, sino más de tirarle estar a favor del empresariado, de esos grandes, bueno, usted lo habrá escuchado, de grandes monopolios económicos. Aclaremos una cosa, es que la palabra izquierda es una palabra que es usada de mil maneras y con ese rótulo hay distintas posiciones, por decir una cosa. Mucha gente a nombre de la izquierda han sido guerrilleros y secuestradores. Y sí, ese es un estigma que ha tenido en Colombia. Yo me he opuesto toda la vida a eso. Yo llevo 53 años desde el momento que tomé mi decisión de vida de ser como soy. Yo no he cambiado mi punto de vista. Pero ahí incluí, hace 53 años, que no a la lucha armada. Y lo sigo diciendo. Y ese es uno de los grandes desacuerdos con Gustavo Petro, que fue partidario de la guerrilla, pues fue miembro del M-19 y claro, hoy está echando discursos pro lucha armada. Eso me parece inaguantable de Gustavo Petro. Eso es una acción agresiva contra Colombia, porque eso no le ha dejado nada bueno al país. Pero en esos días, 1971, cuando el gran movimiento estudiantil de 1971, yo hice parte de un sector de la izquierda, llamémoslo así, cuando esa palabra cada vez me gusta menos, lo digo con toda franqueza. Pero también dije, claro, no estoy por acabar, por estatizar la economía, por el socialismo. Ese no es mi proyecto político. Porque un país tan subdesarrollado como era Colombia en 1971, con una economía de mercado tan atrasada, lo que necesitaba era desarrollar la economía, o la sigue necesitando. Hoy seguimos siendo un país muy atrasado. Y usted sin empresas no puede construir un país. Ese es un error garrafal de Petro. Sí. Mire, el gran salto del progreso de la humanidad se llama la revolución industrial. ¿Por qué? Porque aparecieron las máquinas, herramientas que no existían, los tractores, los automóviles, los carros, los tornos, los hornos, todo eso. Y aparecen los combustibles fósiles que le dan energía a eso. Pero apareció una cosa de la que se habla poco, Oscar: las empresas donde instalar esos instrumentos. Usted no puede a un campesino que tiene una parcela de media cuadra y darle un tractor. Se quiebra ahí mismo. ¿Sí? Un tractor es un instrumento para operar en tierras mayores, o sea, por economías empresariales. Ahora, al campesino también hay que defenderlo. El campesino, el asadón, yo también lo defiendo. Yo llego en buena medida al Senado por mis luchas agrarias. Lo que pasa es que yo tengo una visión distinta a la que tienen algunos otros que hablan en nombre del cambio, de la izquierda o como quieran llamar. Petro de estas cosas no entiende nada. Es de un primitivismo escandaloso, pero hay gente que cree que eso es lo bueno. Ahora, yo me he estrellado con más de un empresario en mi vida, en mis debates de corrupción, pero siempre fui preciso en señalar: mi estrellón con este personaje es por corrupto o por equivocado, pero no porque tenga una empresa, porque si no tenemos empresas, ¿cómo hacemos para desarrollarnos, crear la riqueza? ¿Cómo hacen los trabajadores? Las gentes sencillas no están mejor trabajando como empleados en una empresa con prestaciones sociales, con ingresos fijos, que vendiendo mamoncillos en una esquina. Entonces, aquí lo que necesitamos es un proyecto de unidad nacional que nos permita convivir el campesino, el indígena, desarrollando el agro, pero un empresario agrícola bienvenido también. Sí. Porque si está sembrando palma y tiene unos asalariados, yo le pregunto a esos asalariados de la palma: ¿no es mejor estar con ese salario, con prestaciones sociales, que algún día se pensione, con derecho a la salud, que a tener una parcela minúscula que no le alcanza casi que ni para ganarse la vida? Pero repito, también defiendo al campesino. O sea, yo, todo el que cree riqueza
lo defiendo. Pero con Y salarios dignos, ¿no? Claro, debe ser todo eso, pero eso es parte de la lucha, con salarios dignos, pero no puede haber salarios dignos donde primero no hay empresa. Claro. O sea, esto son cosas del ABC de la economía. Todos los países del mundo desarrollado se han desarrollado con empresas. Es más, si ustedes miren los países que han hecho, llamemos revoluciones, no han acabado con las empresas. No han acabado con las empresas. Porque si usted acaba con las empresas, usted acaba con la posibilidad de crear riqueza en grande, en producciones complejas. Usted no puede hacer un carro con un destornillador y un martillo. Usted tiene que tener unos aparatos para poder hacer un carro, o un avión, o un computador. Usted no puede hacer un computador, entonces, que usted saca pues, un destornillador para hacer un computador. No, esas son las empresas. Y entonces la lucha es porque haya muchas empresas muy fuertes, y al mismo tiempo la lucha es para que esas empresas no sean corruptas, le den condiciones laborales buenas a sus trabajadores, paguen los impuestos que deben pagar. O sea, que la empresa, además de generar toda la riqueza que genera y enriquecer a su propietario, también contribuya con el progreso del país. Y eso nos permite entonces unirnos. Porque entonces cuando yo explico esto, yo puedo explicar, y los empresarios pueden entender por qué conmigo no tienen una pelea a muerte. Porque yo no estoy en contra de sus economías. Pero al mismo tiempo, repito, mis luchas campesinas, agrarias, en el caso del café, fueron inmensas. Yo nunca hubiera llegado al Senado sin esas luchas, en las que defendimos a los cafeteros, campesinos, indígenas y empresarios. Porque si se quebraban los empresarios del café, eso también iba a ser negativo. Y lo hicimos en asocio con la Iglesia Católica de Colombia. Eso yo lo cuento en mi libro. ¿Verdad? Sí. Con los obispos yendo a las marchas, ¿sí? Con los campesinos y con los empresarios. Esa lucha agraria mía, y cafetera y agraria, es la prueba reina de que sí es posible unir intereses distintos, cosas que son distintas en beneficio de Colombia, que es por ahí como tenemos que actuar si queremos que Colombia se salga del capitalismo de $7.000 que tenemos de menos, que es una economía que es de tan poca riqueza creada que no nos permite atender las cosas, las necesidades nacionales. Esto es ABC en economía. Lo que pasa es que Petro es de una torpeza y de una incomprensión y de una manipulación que no entiende las cosas que hay que hacer. Y, digamos, engaña a los pobres con un discurso anti-crear más riqueza. Lo que necesitamos es crear más riqueza, y que en esa creación de riqueza vayan las gentes sencillas también. Es más, que paguen más impuestos para que el Estado pueda dar más educación pública, más salud pública, porque es que eso, sin esas cosas tampoco resolvemos los problemas nacionales. Pero es que eso también hace parte como de un discurso de radicalización en el país, donde la política precisamente se ha vuelto eso, muy radical, claro, o muy de derecha o muy de izquierda, y lo estamos viviendo precisamente en este momento, tanto por parte del uribismo. De un lado y del otro lado. Nosotros no estamos en eso. Sí, eso pero entonces los tildan de tibios. Bueno, eso pueden decirlo, pero entonces lo del tibio, miren que es una necedad. Mire, yo explico este detalle que es interesante. Entonces, con Sergio Fajardo, en las elecciones del 2018 y 2022 votamos en blanco. Entonces, tibio. Entonces, tibio es como el que no se define, el que es miedoso, gallina, no sé qué dice más. Pero yo le digo esta cosa: no hay voto más difícil en el mundo, Oscar, que el voto en blanco. ¿Por qué? Porque cuando usted vota por A, lo respaldan los de A, usted no está solo en el mundo. Sí. Cuando usted vota por B, lo respaldan los de B y usted no está solo en el mundo. En cambio, usted dice A y quedó solo en Colombia, pues con muy poquitos. Sí. Eso se necesita valor civil para hacerlo, o cómo es la cosa. Ahora, la otra parte de este asunto que es interesante de tener en cuenta es los corruptos. ¿Usted alguna vez encontrará un corrupto votando en blanco? Nunca. No, porque existe ese matrimonio entre lo electoral y lo entonces corrupto. Él lo que necesita es que gane su candidato para robar. Claro. Entonces, que no me vengan con cuentos de que es que el que vota ya es un héroe, ¿cierto? Sí, no, es un ciudadano que vota como quiere, eso es respetable para mí, yo no lo voy a criticar con eso. Y si pierde por el que votó el corrupto, pues con los votos que le puso, ahí busca al que ganó y le dice, venga, robemos juntos. Los del voto en blanco nunca podemos hacer esas cosas. Le dicen a Fajardo también que es un blandengue, digamos, un tibio. ¿sí? Sí. Y ojo con esto. Santos le ofreció a Fajardo un ministerio. Sí. Duque le ofreció a Fajardo un ministerio. Petro le ofreció a Fajardo un ministerio y a los tres les dijo que no. ¿Y eso qué prueba? ¿Que es un blandengue o que es una persona con mucho criterio? O sea, Murillo no estuvo en la Cancillería como cuota de Fajardo. No, nada que ver, nada que ver. O
sea, Murillo estuvo en el proyecto de dignidad de la coalición Centro Esperanza, pero una vez a donde Petro rompió con nosotros, no nos representen absolutamente nada el doctor Murillo. Lo mismo que pasó con Petro. Fue una especie de traición lo que él nos hizo. Hay que decir las cosas como son, porque es obvio que la candidatura de Sergio Fajardo con la vicepresidencia de Murillo era contra Petro, ¿o qué? Pero es que estas cosas hay que decirlas con toda la franqueza. Pero entonces, mire, acabo con la historia que venía contando. Sí. Es importante que esto además quede registrado en los medios para que se conozca. Cuando Fajardo no le acepta ministerio a estos tres personajes, a Santos, a Duque y a Petro, lo que asume es una actitud de carácter muy grande, porque ojo, cuando usted es ministro de cualquier gobierno, usted se vuelve candidato a ser presidente de la República, porque ese gobierno en algún momento va a tener que enfrentar unas elecciones presidenciales. Claro. Entonces Fajardo hubiera podido terminar siendo candidato a la presidencia de Santos, o de Duque, o de Petro, y renunció a eso. Entonces no me digan que una persona no tiene mucho valor civil y mucho criterio para decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con esos señores, yo no soy un negociante de la política, yo no soy un politiquero, yo no vine a que me nombraran, el que fuera no. Fajardo ha sido candidato a la presidencia, pero en un proyecto distinto al de ellos, como he sido yo candidato a la presidencia en un proyecto distinto al de ellos. Entonces, sí hay una cosa mentirosa de parte de las bodegas petristas, y advierto, no todos los petristas son iguales, pero de las bodegas petristas es todo lo que han mentido y agredido a Fajardo, simplemente porque votó en blanco. Bueno, yo también voté en blanco. Y me siento agredido y maltratado con mentiras como esas que han utilizado. Entonces, es la degradación de la política, Oscar. Entonces, es el cuento de que en política todo vale. Yo con tal de quitarle un voto a usted, lo agredo, miento, hago trampa, compro votos. No, nosotros no somos así. Bueno, doctor, ¿y cuál va a ser el futuro? Estamos a un año de las elecciones legislativas, un poquito más para las presidenciales. ¿Cuál va a ser la apuesta de Jorge Robledo para el 2026? Yo soy de Dignidad y Compromiso, que es un partido que creamos, sí, con Sergio Fajardo y otras partes importantes. Y con el doctor, el santanderiano, con Leonidas Gómez. Con Leonidas Gómez y con Jennifer Pedraza, que es santanderiana también. Y estamos en 30 departamentos del país. No somos muy grandes, pero estamos ahí con unos criterios particulares que nos diferencian de los demás. Entonces nosotros vamos a estar en política en el 2026. Yo no soy senador ahorita, pero sigo en política, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, creemos que eso es importante. Ahora, ¿qué hemos dicho? En el 2026 no vamos a estar con los petristas porque no estamos de acuerdo con ellos. Entonces, cuando uno no está de acuerdo con un punto de vista, pues tiene derecho a construir su propio punto de vista. O es que esto es obligatorio, pensar como alguien pues metió un grito y es que usted tiene que votar por no sé qué, o si no usted es un antisocial. ¿Eso de cuándo acá? ¿Eso qué tiene que ver con la democracia? Pero ojo, tampoco vamos a estar con el proyecto de aquellos que han gobernado a Colombia antes del 2022. Porque es que ellos también tienen que responder por sus actos. No es cierto que el país iba muy bien y que Petro se lo tiró, no, el país iba súper mal y Petro lo está empeorando, ¿sí? Pero razón tienen, o razón, sí, digamos que la lógica de los que votaron por Petro fue un voto de castigo contra los gobiernos anteriores, entonces nosotros no nos vamos a meter allá tampoco. Claro. O sea, nosotros estamos creando una tercera opción, una tercera posibilidad, con otra mucha gente que hay en Colombia que no está ni aquí ni está aquí, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Dentro de eso, Fajardo es muy probable que termine siendo candidato a la presidencia. En el caso mío, yo no tengo decisiones tomadas, como Fajardo tampoco la tiene. Yo podría terminar estando en una lista de Senado, mucha gente me lo está planteando y yo estoy pensando qué hacer, porque lo que sí estén seguros, Oscar, y santanderianos, yo lucharé hasta que se me acaben las pilas, que fue la decisión que tomé hace 53 años. Gane, pierda, váyame bien o mal. Es que yo no soy un politiquero, un negociante de la política, como no lo es Sergio Fajardo, como no son los amigos que están aquí con nosotros en esta. Ese es nuestro pensamiento. ¿Y en ese proyecto también cabe Claudia López? Podría caber en un momento dado, porque mientras no se esté en este lado de aquí, ni en este lado de aquí, podría caber. Pero eso va a depender también de conversaciones y de cosas que se hagan. Sí, a ver cómo evolucionan las cosas. Doctor Jorge Robledo, muchísimas gracias por esta visita. Siempre bienvenido a Bucaramanga y pues aquí tiene siempre bienvenido para todo lo que necesite y acompañar estos proyectos alternativos de política alejados de tanta radicalización.
Así será, vamos a estar en todo esto y mil gracias, Oscar, muchísimas gracias por su hospitalidad.